Entonces vamos hoy en la parte 2, hace 15, 20 días yo prediqué de las bendiciones y las promesas en el Antiguo Pacto, y hoy quise continuar con el tema. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que, como decía en la prédica anterior, les gusta más orar con las promesas del Antiguo Pacto, ¿sí? Y en la semana que predicamos, pues dijimos que las promesas y las bendiciones del Antiguo Pacto venían con una condición, ¿verdad? Que si no ellos cumplían, pues eran bendecidos, y si no, pues no eran bendecidos. Que muchas iglesias seguían enseñando este tipo de doctrinas, la cual traía era más condenación para la iglesia, porque eso no es lo que dice en el Nuevo Pacto. En el Nuevo, entonces, cuando yo me hice una pregunta, que fue la pregunta que le hice al pastor César, bueno, y entonces, si las promesas del Antiguo Pacto no fueron para nosotros, así como las maldiciones, no fueron para nosotros, entonces las promesas del Antiguo Pacto tampoco son para nosotros. Y es verdad, no fueron para nosotros, eran para el pueblo de Israel. Por eso nosotros ahora estamos en un nuevo pacto que está fundamentado en mejores promesas, ¿sí? En mejores promesas. Y yo puedo orar con algunas promesas del Antiguo Pacto, pero trayéndolas al nuevo pacto, orando después de la cruz y posicionándome como lo que soy, hija de Dios, y desde mi nueva identidad yo puedo orar con algunas oraciones que estén allá. Hay muchas personas que les encantan los salmos, y los salmos hay muchas oraciones bonitas que podemos tomar y podemos orar, pero orando después de la cruz, ¿sí? Hay una oración que está en Salmos 1, que dice que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua. A mí me encanta ese salmo. Yo como oro, Señor, gracias, porque yo soy como árbol plantado. Yo no voy a ser, yo soy como árbol plantado junto a corrientes de agua. Que todo lo que yo hago prospera. Entonces estoy posicionándome en mi nueva identidad y dando por hecho de lo que yo soy, de lo que Cristo ya hizo por mí, ¿sí? El Salmo 27 es un salmo muy bonito que dice: Jehová es la luz de mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿Cómo lloro? Señor, gracias, porque tú eres mi luz, porque tú eres mi salvación, porque no importa las circunstancias que vengan, tú eres mi salvador, tú eres mi sanador, tú eres mi luz, y nadie, absolutamente nadie va a poder contra mí, porque tú eres quien me defiende, tú eres quien está por mí y por mí, ¿sí? Entonces nosotros podemos orar con oraciones o promesas, que están en el Antiguo, pero trayéndolas aquí. Ahora hay oraciones que yo no oraría porque llevan a la gente a seguir en esclavitud y condenación. Por ejemplo, en Jeremías 33, que dice: clamen a mí, yo les responderé, ¿sí? Y les haré conocer cosas grandes y ocultas que ustedes no conocen. ¿Cuál clamar? Nosotros ya no clamamos, nosotros ahora ya damos gracias por lo que Él ya nos dio. ¿Cuáles cosas nos hará conocer? Ya todos los misterios y todas las cosas ya fueron reveladas en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Entonces yo no voy a orar ya así con esa oración, porque ya no aplica para nosotros, ya todo fue revelado, ya todo fue hecho a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces hay que mirar ese tipo de oraciones. ¿Amén? Okay. Y es por eso que hoy vamos a ver cuáles son, digamos, esas mejores promesas de las que habla el Nuevo Pacto. Las promesas del Nuevo Pacto, pues como dijimos, no son condicionadas, no tenemos que hacer nada, porque ya nosotros las hemos recibido por gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Las promesas del Nuevo Pacto no están basadas en lo que hacemos ni en lo que no hacemos, están basadas en lo que nuestro Señor Jesucristo ya hizo en la cruz por nosotros, ¿sí? Cuando leemos las promesas del Nuevo Pacto, podemos observar que estas promesas tienen que ver con el Espíritu, por eso son mejores y son eternas.
Las promesas del antiguo pacto, la ley mosaica, si ustedes ven, todas las promesas estaban basadas en lo físico, en la carne, en lo material, en lo que se va rápido, en lo que desaparece. Las promesas en el nuevo pacto son eternas, por eso son más espirituales. Y el simple hecho que Dios mencione otro pacto, porque definitivamente tenemos que hablar de los pactos con las promesas, es algo que va de la mano, ¿sí? Entonces, si Dios habla y habló de que había un nuevo pacto, ¿sí? Quiere decir que ese pacto, ese primer pacto estaba incompleto, era imperfecto, porque si ese primer pacto no hubiera sido defectuoso, pues no habría lugar para que después surgiera otro nuevo pacto, como dice la palabra. Y es por eso que ahora vamos a leer en Hebreos 8, es donde habla del mediador del nuevo pacto, pero vemos cómo ahí el escritor de Hebreos cita también Jeremías 31, de 31 al 34, donde hay una promesa que se cumple en estos tiempos. Si quiere vamos a Jeremías 31, 31, 34, ¿sí? Jeremías 31, versículo 31 al 34. Y vamos a ver que es lo mismo que el autor de Hebreos está citando aquí en el capítulo 8. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. ¿Haré qué? Un nuevo pacto, dice, con la casa de Israel y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Dice, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, o sea, el nuevo pacto, ¿sí? Después de aquellos días. ¿Cuáles aquellos días? Aquellos días en que ya la obra redentora se haya completado. Dice, y daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová. Dice acá, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Aquí él está hablando en futuro, dice, no me voy a acordar más de sus pecados, yo los voy a perdonar y voy a perdonar todos sus pecados y todas sus iniquidades. Eso es lo que él está diciendo el profeta aquí hace más de 2000 años atrás, antes de que sucediera todo lo de la obra redentora, ¿sí? Y entonces si nosotros vamos aquí a Hebreos 8, y vamos al versículo 10, vamos a leer desde el versículo 9, el 8 dice, perdón, desde el 8 dice, porque reprendiéndolo dice, he aquí vienen días, dice el Señor, es muy parecido, dice, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿Quiénes son ellos? O sea, nosotros. Y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor. Ya no dice conoce a Jehová, dice conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Amén. O sea, podemos ver cómo el Señor ya estaba profetizando lo que iba a suceder en la cruz del Calvario. Y cuando dice, pondré mi ley en la mente de ellos y la escribiré en su corazón, es que en el nuevo pacto, la palabra de Dios, la ley de Él, el día que nosotros nacimos,
y nacimos de nuevo, Él la puso en nuestra mente y en nuestro corazón. Las leyes en el antiguo pacto estaban escritas, eran en tablas físicos. Si ve que todas las promesas son físicas, ahora todas es en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros. Luego dice, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. El pueblo de Israel no tenía una intimidad con Dios. El pueblo de Israel no tenía una relación directa con el Padre. El pueblo de Israel siempre se comunicaba a través de un sacerdote, a través de hombres. Eso era en el antiguo pacto, no tenía esa relación. En otras palabras, para ellos su Dios era un Dios lejano, era un Dios que nunca veían, que nunca escuchaban. En el nuevo pacto, nosotros ahora tenemos una relación cercana con Él, una relación íntima con el Padre. Nosotros nos podemos relacionar directamente con Él en todo momento, a la hora que nosotros queramos, buscar en oración al Señor, ir en esa comunión, en ese cara a cara con el Señor. Él va a estar ahí siempre para nosotros. Él siempre va a estar ahí en el momento, sin esperar nada a cambio de nosotros, sin tener que nosotros esforzarnos, sin tener que nosotros hacer cosas o ritos para que Él nos escuche, o sacrificios. Esa es la diferencia. Ese dice, seré a ellos por Dios. Qué lindo es ahora tener esta relación con Él y no tener que depender de otra persona. Oye, me da permiso, yo quiero hablar con mi padre. Es como cuando el hijo quiere hablar con uno y tiene que pedirle permiso a otro para... No, yo ya puedo ir directo a mi padre. O cuando un hijo de uno le pide permiso no sé, al servicio o a alguien para que venga a hablar con uno. Yo sé que esa es mi mamá, yo voy en directo con mi mamá. Yo no le estoy pidiendo permiso para poder hablar con ella, ¿verdad? Así es nuestra relación con Dios. Mi relación con Dios es directa, como dice Marlene, face to face. Cara a cara, es con Él, ¿sí? Entonces esa es la diferencia, esa es la promesa que nosotros que también tenemos, es que yo ya tengo mi relación directa con Él. ¿Cuándo? Las veces que yo quiera, la hora que yo quiera, el lugar donde yo quiera. Así es, 365 días. Y dice, y todos me conocerán del desmenor hasta el mayor de ellos. Como dije, el pueblo de Israel no lo conocía. Muchos escuchaban de Él, pero no lo conocían. Y es que cuando nosotros entramos en el nuevo pacto, para poder entrar al nuevo pacto tenemos que conocer Él. Nadie ha entrado a un pacto sin saber lo que hay en ese pacto, ¿verdad? Entonces cuando usted y yo nacimos de nuevo, conocimos a Dios y entramos a ese nuevo pacto. Entonces para poder entrar a ese pacto yo debo conocer de Él, yo debo conocer quién es Dios, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo, qué trae ese pacto, qué hizo ese pacto. O sea, yo debo conocer. Por eso todos los que estamos aquí ya somos miembros del nuevo pacto, También dice, yo seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados. Nunca más que me acordaré de sus pecados. En el nuevo pacto, el pecado ya fue quitado por completo. Jesús nos limpió por completo con su sangre preciosa. Dice la palabra que Él ya no tiene más memorias de nuestro pecado y también nuestras iniquidades. Todo fue hecho en la cruz, ¿sí? Y es algo que nosotros debemos entender. Esas son las promesas espirituales que tenemos. Hijos, yo ya vencí en la cruz. Hijos, ustedes ya no tienen pecado. ¿Cómo nos ve ahora Dios? Santos, perfectos, irreprensibles delante de nuestro Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Promesas espirituales. Yo sé que van diciendo, pero ¿a dónde dice que el Señor nos va a bendecir? Que el Señor, si usted ven en el nuevo pacto, en ningún lado dice que el Señor te va a dar dinero, que el Señor te va a dar una casa, que Él te va a dar... Esos son añadiduras. En la medida que nosotros entendamos que nuestras bendiciones espirituales, como están escritas en Efesios 1:3, donde dice que ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, pues si yo vivo esas bendiciones espirituales, pues las bendiciones naturales y físicas vienen por añadidura. ¿Amén? Ok. Ahora, también hay promesas que ya se cumplieron en nuestra vida,
en el momento que nacimos de nuevo y que fuimos involucrados en el nuevo pacto. Esas promesas ahora determinan lo que ahora somos en Cristo Jesús y nos habilitan para vivir en la vida cristiana, porque esas son las promesas que están aquí. Yo digo, wow, estas promesas son para mí, ok, las voy a coger y las voy a vivir. Pero hay personas que, tan chéveres las promesas y las dejan ahí, nunca las usan. Es como el que recibe el regalo y lo deja ahí, así es. Pero estas promesas también están disponibles para todos aquellos que no han tomado aún la decisión de seguir a Cristo, de recibirle a Él como su Señor y Salvador. Esas promesas también están para ellos. Y la primera promesa que yo vi, que de hecho no la tenía escrita, mira cómo es Dios de maravilloso, y quiero contarles un testimonio. Yo siempre oro mucho, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo le hable a tu iglesia? ¿Sí? Porque no es lo que yo quiera, es lo que el Espíritu Santo quiere traerles, o quiere traernos a nosotros. Y yo había hecho el bosquejo, y el viernes en la mañana yo desperté soñando con unos 10 versículos, todos de promesas del nuevo pacto. De hecho, el viernes habíamos tocado unos temas en la reunión que tenemos con los pastores los viernes. Y la primera que estaba es la que está en Hechos, donde el Señor les dice a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén, espérense, porque van a recibir la promesa. ¿Cuál es la promesa? El Espíritu Santo de Dios. Esa es la mayor y mejor promesa que Dios nos ha podido dejar a nosotros. Hay muchas, pero para mí esa es la mejor, ¿sí? Y es el Espíritu Santo de Dios, que es la tercera persona de la Trinidad. Es el Espíritu Santo quien ahora mora en cada uno de nosotros, del creyente que lleva al mundo la obra, ¿sí?, que el Padre nos ha encomendado, y es ir y predicar el Evangelio. Y por eso también nosotros dice la palabra en Efesios 4 que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y ese sello es lo que nos identifica a nosotros los cristianos, la persona que ha nacido de nuevo. Es el sello del Espíritu Santo. Nosotros fuimos sellados. En otras palabras, tú eres mío, tú me perteneces. Y ahora el Espíritu de Dios vive y habita en cada uno de nosotros. Por tanto, el Espíritu Santo está en cada uno de los que hemos recibido como nuestro Señor, y el Espíritu Santo es quien nos prepara para que nosotros vayamos y nos confirma de que somos hijos de Dios, porque la palabra dice que el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios, ¿sí? Y Él es quien ayuda a nosotros los creyentes, para que andemos siempre en la voluntad de Dios. Él es el que nos infunde esa fortaleza, esa esperanza y esa certeza de que el Señor siempre va a estar con nosotros. Esa es otra promesa que el Señor le dio a los discípulos, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. En Hechos 1:8 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Dice ahí, ¿recibirán qué? Poder. Y serán mis testigos tanto en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y así como sucedió con la primera iglesia o con los discípulos, de que ellos fueron bautizados, o ellos recibieron el Espíritu Santo de Dios, fueron llenos del Espíritu Santo, pero además de ser llenos, ellos recibieron ese poder. ¿Poder para qué? Para nosotros para ser testigos de Dios. ¿Poder para qué? Para ir y orar por los enfermos y que los enfermos fueran sanados. Poder para ir y orar por los que están cautivos. Poder para ir y sacar de casa a los que están en opresión. Poder, ese es el poder que usted y yo tenemos hoy. El mismo poder que Dios, que el Señor les dio a los discípulos, es el mismo poder que hoy en día nosotros tenemos. Por eso el Espíritu Santo de Dios, digo yo, es nuestro amigo, es nuestro maestro, es nuestro guía. Él es nuestro consolador. Él es quien nos habla, quien nos redarguye, nos ayuda a orar como conviene. ¿No les ha pasado que usted quiere orar y no sabe cómo? Dígale al Espíritu Santo y el Espíritu Santo te va a decir cómo debes orar. ¿Sí? Señor, quiero hacer, ¿cómo hago? Y el Espíritu Santo te revela. ¿Es verdad? Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos quedamos callados y teniendo a alguien que está ahí siempre dispuesto para nosotros. El Espíritu Santo es todo en nosotros.
absolutamente todo. Él es el quien convence de pecado, justicia y juicio a aquellos que aún no han dado el paso de conocer a Cristo. El Espíritu Santo es quien ejecuta todos los planes de Dios en nuestras vidas. O sea, el Espíritu Santo es la mejor y mayor promesa que Dios nos ha dejado. Otra promesa es el nuevo nacimiento. Es el nuevo nacimiento. Jesús en los evangelios ya hablaba de ese nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual. ¿Se acuerdas cuando Nicodemo, que le dijo que tenía que nacer de nuevo, y él dijo que si era que tenía que volver al vientre de la mamá, y él dice no, el que tiene que nacer de nuevo es espiritualmente. Jesús antes de morir ya estaba hablando de ese nuevo nacimiento que nosotros íbamos a recibir. En Juan 3:3 le dice: y respondió Jesús y le dijo, o sea, está hablando a Nicodemo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto fue antes de la cruz, antes de que Él muriera. Y Jesús ya predicaba sobre esto, sobre este nacimiento que iba a transformar nuestras vidas. ¿O quién de ustedes ha vuelto a ser el mismo desde el día que usted nació? El día que usted y yo nacimos, no volvimos a ser iguales. La vida de cada uno de nosotros fue transformada. Por lo menos la mía fue transformada totalmente, espiritual y de todo, como digo yo, naturalmente. Y sé que en la vida de ustedes también, nunca su vida volvió a ser igual desde el día que usted nació de nuevo. Nuestra vida fue totalmente transformada. Primera de Pedro 1 dice: bendito sea Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. ¿Quién nos hizo nacer de nuevo? Jesucristo. A una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Mire, además de que Dios nos da un nuevo nacimiento a través de nuestro Señor Jesucristo, y somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. ¿Qué quiere decir para buenas obras? Dios no nos dio un nacimiento nuevo para que nos quedemos sentados. Dios nos dio un nuevo nacimiento y nos hizo nuevas criaturas y nos dio una nueva identidad para que nosotros primeramente vivamos en la plenitud de Cristo, pero también para que vayamos y hagamos lo que Él nos manda que hagamos, para que demos de lo que Él nos dio a nosotros. ¿Qué nos dio? Salvación, sanidad, libertad, redención, justificación. Eso es lo que nosotros queremos. Esas buenas obras las podemos hacer a través de la obra redentora, a través de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Eso es lo que nosotros vamos a hacer afuera, buenas obras, ir y predicar el evangelio, orar por el enfermo, orar por el que está endemoniado, orar por el que está afligido. Esas son buenas obras. Eso es lo que nosotros debemos ir a hacer. Y el versículo de nuestra iglesia, 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas ya fueron hechas nuevas. Algunas no, todas. En el momento que nacimos de nuevo, todo, Él transformó todo, Él todo lo hizo nuevo, absolutamente nuevo en nuestras vidas. Él no se le quedó nada, no le hizo falta absolutamente nada en nosotros. Ese día que usted y yo nacimos de nuevo, todas las cosas fueron hechas nuevas en cada uno de nosotros. Otra promesa es que nosotros íbamos a ser hijos de Dios. ¿Por qué íbamos a ser? Porque cuando antes de nacer de nuevo espiritualmente, ¿de quién éramos hijos? Del otro, ¿sí o no? Porque eso dice la palabra. Porque estábamos todos destituidos de la gloria de Dios a causa del pecado original. Pero algo que viene Jesucristo a hacer en la cruz es reconciliarnos con nuestro Padre, ¿cierto? Y cuando nacemos de nuevos, pasamos a ser hijos de Dios, pasamos a pertenecer a la familia de Dios. Ahora somos hermanos de Cristo, somos herederos y coherederos con Cristo. Eso dice la palabra. ¿Sí? Como hijos hemos recibido toda la herencia del Padre. Todo lo del Padre nos pertenece a nosotros. Todo lo del Padre es de usted
y es mío. Juan 1:12, mira, eso también no lo sabemos. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar, esa es otra versión, a ser hijos de Dios. A todos los que le reciben hoy en día pasan a ser hijos de Dios, y a los que creen en su nombre. Entonces esa era una promesa que también es que nosotros íbamos a ser hijos de Dios, y se cumple en la cruz también. Él muere por nosotros, nos reconcilia con el Padre y pasamos de esta vieja manera de vivir, de ser hijos del diablo, a ser hijos de Dios. Gálatas 4:6 dice: por cuanto sois hijos de Dios y sois hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no somos esclavos ni siervos, sino hijos. Y dice otra vez: y sí, hijos. O sea, como que si tiene duda, dice 2 veces: y sí, hijo. También heredero por medio de Dios. Mira lo lindo que es Dios. Por si acaso se les olvida, bueno, y nos repite 2 veces. Entonces esa era también parte de la promesa que Dios nos había dado. Otra promesa era el perdón de pecados. ¿Se acuerdan lo que vimos en Jeremías? Que Él iba a perdonar nuestros pecados y nuestras iniquidades. Él también lo hizo en la cruz. Es una promesa maravillosa. Dios ya perdonó todos nuestros pecados. Él fue el sacrificio, Él se sacrificó por cada uno de nosotros. En Él tenemos redención mediante su sangre. El perdón de nuestros pecados está en Efesios 1:7. Es que hay mucha, en la Biblia, créame, es mucha información que uno dice, wow. O sea, si uno se pone a escudriñar es mucha. O sea, aquí uno puede recitar versículos y versículos de cada tema. Es mucha la información. Nosotros ya hemos muerto al pecado. Nosotros ya no tenemos conciencia de pecado. Y es algo que debemos siempre entender. Usted y yo ya fuimos santificados. Él perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros, que a veces nos equivocamos, sí, pero eso no me descalifica de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Amén. La justificación es algo que también él hablaba en una de las promesas. 1 Corintios 6:11, dice: y eso eran algunos de ustedes, o sea, antes de la cruz, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Padre. Romanos 5:1. Así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, ahora todo es por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué por medio de Él? Porque Él fue el único que fue a la cruz, porque Él fue el único que murió por nosotros y resucitó, ascendió y está sentado a la derecha del Padre. Y además nos hace sentar junto con Él en los lugares celestiales también a nosotros. Otra promesa, la redención. Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por la sangre del perdón de pecados. Importante está la reconciliación con Dios Padre. Eso era otra promesa. Él vino a reconciliarnos con nuestro Padre. Hay muchas promesas, voy a anunciar aquí otras. Dice: fuimos aceptos por nuestro Padre, aceptos por el amado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como dije antes, por cuanto todos habíamos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Viene Jesucristo y hace que nosotros volvamos a ser aceptados por nuestro Padre. También nos dio un corazón nuevo. Tenemos hoy en día un corazón nuevo, un corazón limpio hoy en día. Él nos ha cambiado de reino. Nos cambió del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Ahora nosotros vivimos en luz. Usted y yo somos luz. También nos dio una vida eterna. Somos ministros competentes del nuevo pacto. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa.
pueblo escogido por Dios. Qué lindo, somos del linaje escogido, somos del linaje de Él, de Dios, y somos real sacerdocio. O sea, pertenecemos al sacerdocio de Jesús. Dice que el último sacerdote es Jesús. Y somos una nación santa. Pueblo escogido por Dios, la iglesia de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Eso somos nosotros como iglesia. Como iglesia. Estas y muchas más promesas son las que Dios nos ha dado en el nuevo pacto. Por eso debemos tenerlas, digo, claras, entenderlas, orar con ellas y decirle, Señor, gracias. Y orar con todas estas, Señor, gracias, porque tú me has dado un corazón nuevo. Gracias, porque tú me cambiaste de reino. Gracias, porque ahora pertenezco a la familia tuya. Gracias, Señor, porque ahora soy el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Gracias por todo lo que hiciste en la cruz. Gracias, Señor. Mira, ahí están todas las promesas. ¿Sí? ¿Cuántas promesas no hay? Y a veces, ¿cuál promesa? Yo no sé orar, venga, ¿cuál? Hay que leer la Biblia, escojamos la Biblia, escudriñemos la palabra, meditemos en la palabra. Están todas. Y todas se han cumplido en nuestra vida. Él no las va a cumplir, ya todas han cumplido en cada uno de nosotros. Pero hay algunos que todavía siguen con otras cosas de la ley. Y no es así, ya la ley murió. De hecho, la ley nunca fue para nosotros. Pero ya murió. La ley ya no hace parte. Pablo nos habla de que hemos muerto a la ley y dice, y ya la ley no tiene dominio, aunque no fue para nosotros, ok, ya no tiene dominio, ni señorío, ni autoridad para los que vivimos en el nuevo pacto. Hemos muerto al pecado y a la ley para Dios. La vida que tenemos ahora, escuchen, la vida que tenemos ahora es una vida plena, es una vida abundante, es una vida espiritual, es una vida bendita, es una vida eterna, es una vida compartida con nuestro Padre, con nuestro Dios, en la que Él vive en nosotros y nosotros vivimos en Él. ¿Cuántos lo creen? Amén. Mire, Gálatas 2:20 dice, con Cristo he sido juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Nosotros ya no somos esos que vivíamos antes. Yo ya no vivo yo. ¿Quién vive ahora en mí? Cristo. Ahora Cristo, como vive en mí, ahora yo soy testimonio de Él. Y cuando yo voy, yo no soy yo, es Cristo el que va conmigo. Es Cristo. Ayer en las de evangelización, Señor, antes de que llegara aquí, que llegaran ellos, nosotros orábamos con glorita, Señor, que no seamos nosotros, que no nos vean a nosotros, que te vean a ti, que nosotros vayamos y es que físicamente ojalá no nos vieran a nosotros, Señor, que te vean a ti, Señor, porque nosotros somos tus escogidos, somos instrumento y nosotros somos los que tu pueblo escogido. ¿Para qué? Para anunciar las buenas nuevas. Y siguen, hay muchísimas más promesas en las cuales podemos orar. Dice 2 Corintios 1:20, porque las promesas son en Él, o sea, ¿en quién? En Cristo. Y en Él, amén, por medio de ¿quién? De nosotros. Mira tan lindo esto, ¿por medio de quién? De nosotros, para la gloria de Dios. O sea, en el universo no hay nadie más confiable que Dios. Desde el principio Dios hizo todo, hizo su obra a través de su palabra, porque Él todo lo hizo a través de la palabra, ¿verdad? Ya ha declarado que su palabra es eterna y lo único que no falla es su palabra. ¿Qué dice la Biblia? Todo pasará, mas mi palabra no pasará. Él siempre va a permanecer. Él nunca nos va a fallar. Este versículo de 2 Corintios es una promesa linda, sólida, que consiste que todo lo que proviene de Dios, Él nos asegura que todas sus promesas se van a cumplir. Si es que algunas no se han cumplido, porque algunos dicen, no, yo estoy hablando en las promesas que como nosotros queremos que a veces se cumplan, ¿no? Porque ya en la cruz fueron cumplidas todas las promesas que Él lo hizo, ¿sí? Pero Él nos recuerda que Él es un Dios fiel, que lo que Él promete, Él lo cumple. Y todo lo que Él cumplió, que iba a hacer, prometió, a través de nuestro Señor Jesucristo, Él lo iba a hacer y lo hizo. Ya lo hizo. No importa cuán grande sea la promesa,
Dios dijo que lo haría y lo hace. Lo hizo en la cruz. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? ¿Confiar en los planes de nosotros? ¿En los propósitos de nosotros? No. Debemos confiar en el propósito y en los planes de Él. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Pero hay veces, y tocamos ese tema el viernes, porque hay veces personas que dicen, pero es que yo he orado tanto tiempo por esto y entonces Dios no me lo ha dado. Y yo decía, hay promesas en la Biblia que ya se cumplieron y que están escritas, pero hay otras que no están. Y es ahí donde yo quiero hacer un paréntesis. La palabra dice que por las llagas de Cristo fuimos sanados. Y está sí o sí, la palabra es, Dios quiere que nos sanemos, sí, no hay reversa atrás. Dios quiere que tengamos vida eterna, sí. Eso dice la palabra, ¿sí? Pero yo le ponía un ejemplo el viernes. Yo quiero algo, por ejemplo, no sé, quiero una finca. Y yo empiezo a orar por la finca. Pero ¿dónde dice la promesa que Dios te va a dar esa finca? No, yo lo que tengo que orar, si es el anhelo de mi corazón, porque ese es un anhelo que hay en mi corazón, Señor, ese es mi anhelo. Pero si es tu voluntad, Señor, cúmplelo. Y si no, pues no. Porque hay personas que se aferran a eso, porque como Dios sí es bueno, porque es bueno y todo lo de Él es bueno, entonces yo voy a pedirle a ver si Él realmente va a cumplir lo que yo quiero, mi capricho, porque a veces ni siquiera es anhelo, es un capricho. Y solo Dios sabe lo que es bueno para nosotros. Solo Dios sabe lo que nos conviene y no nos conviene. Entonces siempre que nosotros vayamos a pedir algo, que aunque no esté escrito una promesa aquí, Señor, ¿es tu voluntad? Señor, que tus planes o mis planes se alineen con tus planes, con tus propósitos, que no sean los míos, sino sean los tuyos en mí y no los míos en ti, sino los tuyos en mí. Yo alineo mis planes para que Dios los vea y si es la voluntad de Dios se dé. Porque es que ese es el tema, que muchas personas están orando de la manera equivocada y casi asegurando que Dios les va a dar algo, pero no sabemos si esa es la voluntad de Dios. Pero como dije, hay otras promesas que sí es la voluntad de Dios, el que ya seamos salvos, porque el que cree va a ser salvo. Es la voluntad de Dios que todo enfermo sea sanado. Es la voluntad de Dios que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso dice la palabra, esas son las promesas que están aquí, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Bueno, esto ya lo acabé de explicar. Todos seres humanos tenemos deseos y anhelos en nuestro corazón, pero no todos los deseos y anhelos son la voluntad de Dios. Es importante que tengamos en cuenta eso. No debemos confundir las peticiones del corazón con los caprichos de nosotros. Porque un capricho es algo pasajero, pues lo saqué del diccionario, dice, según el diccionario el capricho se define como el deseo que no está basado en una razón lógica, sino en un antojo pasajero. ¿Cuáles son las verdaderas peticiones del corazón? Son las que nacen de un corazón transformado. O sea, si yo nací de nuevo, mi espíritu fue transformado, yo sé quién soy en Cristo, yo tengo una nueva identidad, pues yo no voy a pedir algo que esté fuera de la voluntad de Dios. Mis prioridades cambian. Esa es la diferencia cuando hay un corazón transformado, cuando alguien ha nacido de nuevo. Uno ora con coherencia, uno ora de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa es la diferencia. Y Él, en su tiempo, dice acá, en su tiempo, Él nos concederá esas peticiones si realmente están de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero ahí es importante, porque eso está en ese Salmo 34 que dice, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de su corazón. ¿Qué es ese deleitarse? ¿Qué es ese deleitarse? Cuando aprendemos a deleitarnos en el Señor, nuestros deseos son reemplazados por la voluntad y los propósitos perfectos de Él. Es por eso que las bendiciones del nuevo pacto son más espirituales, ¿se dan cuenta? Que las físicas son naturales del antiguo pacto. Porque cuando yo me deleito en Dios, hago la voluntad y las cosas naturales son añadiduras. Cuando yo estoy enfocada en Él, en Dios, en quién es Él, quién soy yo,
Lo demás el Señor me lo da y a veces ni cuenta me doy. Ni cuenta me doy. Yo les contaba el testimonio ayer a Jason y a Kiki. Yo trabajo en una compañía de ventas y nos miden por resultados. Y los presupuestos son bastantes alticos. Y al mes de mayo, junio, yo no iba ni al 30%, o sea, a mitad de año. Señor, tú eres mi padre, yo soy tu hija, tú eres mi provisión, yo hago lo mío. ¿Qué hago lo mío? Me muevo, cotizo, llamo, hago mis cosas diligentes. Señor, y tú haces lo tuyo. En un mes hice el 80% del presupuesto. Del presupuesto no mío, del área. En un mes. En un mes. Para no hablar de cifras que no me gustan. Eso es deleitarse en el Señor. Yo confío en Él, yo cumplo, hablo su propósito, descanso en Él y lo demás. Yo no estaba allá, ay Señor, no. Simplemente oro, confío en Él y Él hace. Eso es confiar en Él, eso es estar en la voluntad de Él. Y así en cada área de nuestra vida, descansemos en Él. No, por nada estéis afanados. Él ya sabe cuál es tu necesidad, Él ya sabe cuál es tu rollo, Él ya lo sabe. No nos afanemos, simplemente coloquemos nuestra fe y nuestra esperanza y Él lo va a hacer. Hay algunas otras promesas por las cuales podemos orar. Yo las voy a leer así rápido para no eso. Dice, hemos sido enriquecidos en Él, en Cristo, en toda palabra y en toda ciencia. Hemos sido enriquecidos en Cristo. Toda palabra y toda ciencia. O sea, nosotros tenemos la mente de Cristo. Si tenemos la mente de Cristo, nosotros pues somos inteligentes, tenemos la inteligencia de Cristo, el conocimiento de Cristo, la ciencia. O sea, todo lo tenemos en Él, porque Él nos lo dio todo. Pensamos como Él. Tenemos la sabiduría y la revelación en el conocimiento de Él, porque eso dice Efesios 1:18. Todo es en Él. ¿Cómo oramos? Si usted quiere sabiduría, Señor, gracias. Gracias por esa sabiduría, Señor, que tú me has dado. Gracias por esa revelación y ese conocimiento en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque toda sabiduría proviene de ti, Señor, y tú me la has dado. Gracias porque yo soy inteligente, porque tengo la mente de Cristo, porque donde quiera que voy tú estás conmigo, porque mis pensamientos se alinean con lo que yo hablo y con lo que yo hago. Es orarle al Señor así, decirle, Señor, gracias, gracias Dios. Y la sabiduría, si uno en cada área de la vida, en cada área de nuestras vidas, en Colosenses 1:9 dice, Dios nos dio sabiduría para orar en todas las áreas de nuestra vida. Colosenses 1:9. Señor, gracias porque tú me diste sabiduría para yo poder obrar en cada área de mi vida. Mire que es recitar la palabra, es orar la palabra. Usted no tiene que ir a rebuscarse nada, una oración. Es orar como dice Néstor, la palabra está ahí. Señor, mira, en todas las áreas, ¿cuál área necesito? Necesito en las finanzas, Señor, gracias porque tú me das la sabiduría para saber manejar las finanzas, para saber guiar a mis hijos, para saber orar por mi esposo, para todas las áreas de nuestra vida. Esas son las promesas. Pero es que a veces esperamos que Dios nos diga otras cosas. No, ahí está escrito. Simplemente vaya a la palabra y ora con la palabra. Amén. Somos mayordomos de Dios. 1 Pedro 4:10. Importante esta, tenemos el fruto del Espíritu Santo que mora en nosotros, ya todos nos lo sabemos, y además tenemos los dones del Espíritu Santo, todos tenemos dones, tenemos la gracia y el favor de Dios, somos ministros del nuevo pacto, somos cartas de Cristo. Usted no tiene que pedir una carta a alguien que te venga y te dé una referencia, una recomendación, ya la tenemos, es Cristo. Él es la carta perfecta para nosotros. Así es. Somos embajadores de Cristo. Tenemos autoridad espiritual, ya lo expliqué, autoridad espiritual. Caminamos en amor, poder y autoridad. Estamos sentados junto a los lugares celestiales, junto con Cristo Jesús. Somos la sal y la luz de la tierra. Somos imitadores de Dios como hijos amados. También Él nos prometió que va a estar con nosotros todos los días
hasta el fin del mundo. Y si Él dice que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque a veces nos afanamos. Señor, ¿dónde está? Señor, no lo veo. Señor, Él está ahí. Descansen en Él y Él hará. Tenemos una nueva ciudadanía en los cielos. Él quiere que no nos afanemos por nada. Tenemos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la cual guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cuando a veces nos sentimos que fallecemos. Señor, gracias porque tú eres mi fortaleza. Gracias, Señor, porque tú eres quien me sostiene. Gracias, Señor, porque sé que tú nunca me vas a soltar. Porque nada ni nadie me separará del amor del Padre que es en Cristo Jesús. Ahí están las promesas. El Señor dice que mayor es el que está en nosotros, Él que está en nosotros, que el que está en el mundo. Hoy cantamos una canción, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién va a estar en contra nuestra si el Rey de Reyes y Señor de Señores está con nosotros? ¿Quién? Nadie. En Cristo estamos completos y además estamos escondidos con Él. En nosotros ya no hay temor, hay amor, poder y dominio propio. En nosotros ya no hay condenación porque estamos en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Ya no somos solo oidores de la palabra, somos hacedores de la palabra. Y Él nos bendice en todo. Dice que, Dios dice que seamos bendecidos en todo, que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Tenemos una herencia que es permanente, pura, incalculable, incorruptible, preciosa, eterna, y está guardada en el cielo, y es solo para los hijos de Dios. Romanos 8:17. Es solo para los hijos de Dios. ¿Se da cuenta cómo estamos nosotros de bien? Es solo para los hijos de Dios. Tenemos un abogado en los cielos, Cristo Jesús. Y hay un solo y el último sacerdote, Jesús, que se sentó a la diestra del trono. Muchas bendiciones, muchas promesas en el nuevo pacto. Las mejores bendiciones fue el regalo que el Señor nos dio, que es el Espíritu Santo de Dios. Seamos agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho y sigue haciendo en cada uno de nosotros. Por todas las bendiciones que ya nos dio y nos sigue dando cada día aquí en la tierra. No importa si es grande, si es pequeña, no importa si Él se demora o no se demora. Lo importante es que ya está hecho. Ya la recibimos espiritualmente. Simplemente tenga fe, no desmaye. Y esas bendiciones se van a materializar. Cree y vívelas. Las bendiciones, ya dije, espirituales se deben reflejar en lo natural y en lo físico. Vamos a tocar una canción y vamos a orar. Yo quiero hacer algo que el Señor me puso ahora en la alabanza. Hay muchos hermanos, y digo hartos, que están enfermos. Vamos a orar los unos por los otros, por sanidad. Me lo puso el Señor, vamos a cantar una canción, vamos a terminar ministrando, porque esa es la promesa que el Señor nos dio, que por sus llagas ciertamente Él se llevó los dolores en la cruz y por su llaga fuimos nosotros ya sanados.